Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 717. La prueba que cubre un continente. Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. ¿Qué está sucediendo? Ji Xuanfen, Ye Wuxiu y los demás levantaron la cabeza, solo para quedar atónitos por el cielo nublado. De repente detectaron que había algo familiar en las nubes. ¿Es una tribulación celestial? ¿Está Su Ping abriéndose camino hacia el estado estelar? Mientras pensaban en ello, los ojos de todos se abrieron en éxtasis. Por el contrario, Ji Xuanfen y el subjefe estaban confundidos. Ji Xuanfen miró las nubes y comentó: no creo que esté relacionado con una prueba de Star State. ¿Eh? Todos lo miraron. Ji Xuanfen estaba en la cima del estado destino, acercándose cada vez más al estado estelar. Sabía mucho más que el resto de ellos. Jefe, ¿qué quiere decir? Preguntó Yuan Tianchen mientras evidentemente estaba inquieto. Ji Xuanfen miró al cielo y dijo en un tono solemne: teniendo en cuenta lo que se registra en los clásicos antiguos, la prueba del estado estelar no es un rayo, sino una prueba dentro de tu propio cuerpo. Entonces, tendrías que pasar la prueba dentro de ti mismo. Todos quedaron atónitos, ya que nunca antes habían oído hablar de algo así. ¿Habría una prueba dentro de tu cuerpo para poder entrar al estado estelar? Entonces, ¿de qué se trataba la prueba? Li Xuanfen recordó de repente la broma que Su Ping contaba todo el tiempo. Dijo con gran sorpresa: ¿Está tomando la prueba del guerrero legendario? Todo el mundo estaba bastante sorprendido de escuchar eso. ¿La prueba del guerrero legendario? La expresión de Li Xuanfen también cambió. De repente recordó cómo no pudo detectar el nivel de Su Ping. Ya estaba en la cima del estado destino. Fue difícil e innecesario para Su Ping ocultarle su nivel. Después de todo, estaban del mismo lado. Ni siquiera había podido medir el nivel real de Su Ping cuando este último estaba siendo acorralado. Lo que había sentido era que Su Ping era simplemente un guerrero titulado excepcional. ¿Era ese su verdadero nivel? La mente de Ji Xuanfen se quedó en blanco como si acabara de explotar después de pensar en ello. Un guerrero titulado había estado luchando junto a ellos, y en realidad era el más fuerte de todos. Los otros guerreros legendarios también quedaron asombrados por el comentario de Li Xuanfen. El jefe Su siempre ha afirmado que es solo un guerrero titulado. Siempre pensé que estaba bromeando, murmuró un atónito Qin Duan. Zhou Tianlin también estaba aturdido por el pensamiento. El señor de las cuevas profundas también se sorprendió al ver las nubes reunidas. Se dio cuenta de algo y miró a Su Ping con miedo. También había sentido al principio que el humano ni siquiera era un guerrero legendario. Pero no lo consideró gran cosa. Originalmente concluyó que Su Ping había cultivado cierta técnica antigua de disfraz. Después de todo, ¿cómo podría ir de un lugar a otro o hacer uso del poder de las leyes si en realidad fuera solo un guerrero de 9º rango? Eso no era algo que alguien en el 9º rango podría haber hecho. Sin embargo, lo que estaba sucediendo justo ante sus ojos lo obligó a creer que el humano era en realidad solo una hormiga de 9º rango. Un tipo que ni siquiera era un guerrero legendario casi lo había atrapado. ¡Hurra! El señor de las cuevas profundas dejó escapar un rugido furioso. ¡Bastardo! ¡Bastardo! Voy a matarte. Su Ping se quedó en silencio en el cielo. No pudo evitar sentir el deseo de matar nuevamente al escuchar palabras tan feroces, pero hizo todo lo posible por contenerse y mirar severamente al enemigo. ¿Por qué no lo intentas? Lo bueno de la tribulación celestial era que cualquiera que atacara a la persona que la atravesaba también sería atacado. También fue digno de notar que el poder de la prueba no se fijó simplemente en el nivel legendario, también dependería del nivel del atacante. Si un estado estelar irrumpiera, la tribulación celestial se adaptaría y le daría al invasor una tribulación del estado estelar. Después de todo, la tribulación celestial fue una verdadera prueba del cielo mismo. El cielo dictaría sentencia durante tal prueba. Quienquiera que intentara matar al sujeto que estaba siendo juzgado, en realidad estaba mostrando desprecio y falta de respeto hacia el cielo. Su Ping estaba decidido a matar al señor de las cuevas profundas. No tenía miedo de su intromisión y confiaba en defenderse incluso si este último realmente se atrevía a atacar. Ya estaba en el nivel legendario. Pasar la prueba era el último paso. Tenía docenas de veces más energía que antes. Realizar ataques de Void Sword se había vuelto demasiado fácil para él. Anuncios de Put Future. ¿Estás pidiendo que te maten?
Los ojos del señor de las cuevas profundas brillaron ferozmente. Siempre había considerado a Nie Wofen como su principal oponente, luego finalmente derrotó al hombre y casi lo mata. Aún así, otro tipo había aparecido. Incluso si pasas la prueba, ¿y qué? Sigues siendo una hormiga incluso si te abres paso. Te mataré de todos modos. El señor de las cuevas profundas rechinó los dientes. Su voz resonó en todo el vacío. Y Wuxio y los demás a nivel del suelo se sorprendieron al descubrir que su especulación había sido confirmada. Su Ping realmente estaba pasando por una prueba de guerrero legendario. Realmente había sido un guerrero titulado todo el tiempo. Estaban demasiado conmocionados para decir algo al recordar que Su Ping había hecho 2 viajes al corredor. No tenían la habilidad ni el coraje para hacer eso a pesar de que habían estado en el rango legendario durante mucho tiempo. Y, sin embargo, Su Ping había hecho eso cuando solo era un guerrero titulado. De este tipo. El subjefe se dio la vuelta. Miró a Qin Duan, que estaba bastante familiarizado con Su Ping, y preguntó. Cuando irrumpió en la torre y mató a 3 guerreros legendarios seguidos, ¿cuál era su nivel? Qin Duan volvió en sí y miró al subjefe. Pensó por un momento y dijo. Si lo que percibí ese día era exacto, probablemente estaba en la 7ª fila atrás. ... El silencio reinaba por todas partes. El 7º rango. Su Ping había entrado a la fuerza en la torre y había matado a 3 guerreros legendarios cuando solo era un 7º rango, apenas un guerrero mascota de batalla avanzado. Aún peor, uno de ellos había sido un guerrero del estado del vacío. El subjefe se quedó boquiabierto, atónito por lo que había dicho Qin Duan. Solo había estado en el 7º rango, el subjefe había tomado medidas por la dignidad de la torre, pero Su Ping había logrado bloquear su ataque. Su Ping estaba solo en el 7º rango en ese entonces. ¿No pude derrotar a un 7º rango? No solo el subjefe, Yuan Tianchen y los demás estaban igual de estupefactos. Yuan Tianchen en particular. Recordó cómo Su Ping había competido con su nieta por un legado. Con razón nunca ganó, estaba compitiendo con un monstruo. Un supermonstruo sin precedentes. ¿Por qué su prueba legendaria es tan grande? En este momento, alguien notó cuán grande era la tormenta que envolvía a Su Ping. Otro espectador se sorprendió después de darse cuenta de eso. La tormenta eléctrica cubrió una montaña entera cuando me convertí en leyenda. Eso ya fue lo suficientemente impactante. Mi tormenta solo cubrió 5 kilómetros. También llamó la atención de todos. La tribulación celestial de este tipo, Dios mío, ¿por qué siento que se está extendiendo a cientos de kilómetros de distancia? Los guerreros legendarios intercambiaron sus impresiones en susurros, reavivando su primera conmoción. Las tribulaciones celestiales que habían pasado ya habían sido lo suficientemente impactantes y espléndidas, pero eran solo una brisa menor en comparación con la que estaba sobre la cabeza de Su Ping. La expresión de Yi Juanfen cambió. Su prueba legendaria solo tenía un radio de 20 kilómetros, que era enorme por derecho propio. Había aprendido de ciertos clásicos antiguos que el tamaño de la tribulación celestial dependía del potencial del examinado. Cuanto más dotado era uno, más grande sería la prueba y más lograrían si la pasaban. Wosh. Ji Juanfen se elevó a decenas de metros del suelo. La luz estrellada se reunió en sus ojos mientras miraba los horizontes. Para su sorpresa, descubrió que no podía ver los bordes. El radio no era de cientos de kilómetros, sino probablemente de miles de kilómetros. De este tipo. Ji Juanfen miró a Su Ping flotando en lo alto del cielo, preguntándose qué tan increíblemente dotado era. Tenía que ser uno de los mejores genios de toda la Federación Interestelar. En el norte, 2 hombres atravesaban el cielo a gran velocidad. Eran 2 guerreros legendarios. A uno de ellos se le había encomendado la tarea de entregar mensajes a la torre por parte de Gu Ziping, y el otro era la leyenda que defendía permanentemente la torre. En ese momento se dirigían a reforzar las líneas de defensa. Después de todo, incluso el Tower Master de primera generación había ido al frente antes. Tal como lo vieron, el Tower Master de primera generación, un guerrero del estado estelar, fue suficiente para vencer a las mareas de bestias. Fue exactamente en ese momento cuando las nubes se acumularon en el cielo sobre ellos. Entonces proliferaron los relámpagos entre las nubes. Un aura tan destructiva tocó un acorde familiar en ambos. Esa es una tormenta eléctrica de la tribulación celestial. Ambos se detuvieron y miraron al frente sorprendidos. ¿Cómo es posible? ¿La tribulación celestial de quién podría haber causado una tormenta eléctrica tan grande? ¿Es una prueba de Star State? Anuncios de Put Future.
Más lejos, justo en el borde del distrito subcontinente, las aguas se agitaban y muchas bestias marinas salvajes se acercaban a la orilla. Eran tantos que podrían ocupar todos los rincones del continente si todos bajaran a tierra. De repente, algunas de las bestias con mayor cultivo se detuvieron y miraron hacia arriba. El cielo al final del horizonte se oscureció. Nubes oscuras parecían acumularse y enturbiarse. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Las criaturas marinas estaban perdidas. Detrás de las líneas de defensa. Todo el cielo se había oscurecido debido a la tormenta. ¿Qué demonios es eso? El rey celestial del bien y del mal de repente levantó la cabeza en medio de su masacre. Los otros reyes bestias también se detuvieron, asombrados por las nubes sobre sus cabezas. Alguien está pasando una tribulación celestial. ¿Qué es esta prueba? ¿Es para el estado estelar? ¿Está trascendiendo el océano Sovereign? Las bestias marinas del estado destino se emocionaron y vitorearon en voz alta. Las bestias del estado destino de las cuevas profundas se miraron desconcertadas. La emperatriz del mar probablemente lucharía contra su rey si llegaba al Star Stage. Después de todo, dos tigres no pueden compartir una montaña. Fuera de la tienda de mascotas Pixie. Los sobrevivientes que se escondían en la tienda miraron el cielo oscuro y la tormenta, preguntándose qué estaba pasando. La emperatriz arrodillada también notó la anomalía. No podía levantar la cabeza en este momento. Lo mejor que podía hacer era ver por el rabillo del ojo. Notó cómo los cielos distantes estaban oscuros. ¿Alguien está pasando por una tribulación celestial? ¿Cómo es posible? Esta no es una prueba de Star State. ¿Es una prueba legendaria? No, eso es imposible. No sería tan vasto. La emperatriz sorprendida desató su energía y trató de liberarse para poder averiguar quién estaba siendo probado. Joanna se abrió paso entre la multitud y salió de la tienda. Miró las espesas nubes en el cielo y reunió luz divina en sus ojos. Entonces los edificios dejaron de obstaculizar su vista. Ella vio cosas en la lejanía. Realmente es él. Joanna se quedó atónita por un momento. Sus ojos temblaron mientras miraba la tormenta. La tribulación celestial con un radio de 100 kilómetros que él había causado previamente ya era lo suficientemente impactante para ella, lo que también indicaba su potencial de etapa estelar. Sin embargo, estaba provocando una prueba aún mayor, con límites que ella ni siquiera podía ver. Probablemente tenía el don de convertirse en un dios. ¡Bum! Las nubes oscuras se elevaban como si innumerables dragones volaran y se enroscaran. Su presión se estaba volviendo cada vez más horrible. Su ping se volvió solemne mientras flotaba debajo de las nubes. Miró al señor de las cuevas profundas, que había decidido regresar a Avenlock roto y absorber con avidez el poder astral para curar sus heridas. Su ping no pudo hacer nada en ese momento. La tribulación celestial sería interrumpida si lo intentara. Su ping miró las nubes arriba y rugió. Maldita sea, derriba ya. Las nubes surgieron como provocadas. El cielo, tan oscuro como la tinta, parecía un océano invertido. Gruesos relámpagos se congregaban desde todas las direcciones. Vamos. Rugió su ping. Auge. Un relámpago cayó de las nubes. Tenía casi 100 metros de diámetro, que iluminaba el mundo como un pilar resplandeciente. En ese momento, todos detrás de las líneas de defensa sintieron la columna de rayos y miraron a su ping. ¡Qué poderoso relámpago! Y Euxio y los demás palidecieron al presenciar tal demostración de poder. No pensaron que podrían haber resistido tal ataque a pesar de que eran guerreros del estado del vacío. Mientras aún estaban en las ciudades base lejanas, el rey celestial del bien y el mal y las otras bestias del estado del destino de las cuevas profundas aprendieron la posición del ser que estaba pasando por la prueba usando el rayo como referencia. Vamos. El rey celestial del bien y del mal rugió y corrió. Todas las demás bestias del estado del destino lo siguieron, ansiosas por conocer la identidad del examinado. Cada vez más reyes de las bestias se reunían en el lugar donde se estaba probando a su ping. Todos estaban ansiosos por apreciar una vista tan rara. Ni siquiera la matanza ya no podía despertar su interés. Después de un fuerte bam, la columna de rayos se tragó el cuerpo de su ping y golpeó fuertemente el suelo, provocando un terremoto con un alcance de 100 kilómetros. El relámpago era tan deslumbrante que era imposible saber qué estaba pasando adentro. El relámpago se desvaneció 10 segundos después. Su ping todavía estaba flotando donde solía estar. Su ropa y su armadura secreta quedaron dañadas, y su cuerpo atlético fusionado con una mascota quedó expuesto. Capítulo 718. Doble el rayo. Ha sido bloqueado.
A nivel del suelo, Ji Yuanfen y todos los demás se sintieron aliviados al ver eso. Pocas personas pensaron que podrían haber resistido una prueba tan terrible de los cielos, excepto Ji Yuanfen y el subjefe. Algunas de las leyendas del estado del océano tenían sonrisas amargas, porque se habrían vaporizado si hubieran pasado por esa prueba. Solo un monstruo como Suping podría haber invocado una prueba tan horrible y haberla soportado. ¡Bum! Las nubes oscuras sobre la cabeza de Suping seguían surgiendo tras la primera columna de rayos. Se estaba gestando un segundo rayo. Suping levantó la cabeza y miró las nubes con ojos brillantes. Había sobrevivido a 100 rayos en el entierro del semidios, aunque principalmente gracias a las pruebas de otras personas. Él no era un extraño para ellos. Descubrió que el rayo que acababa de soportar parecía ser mucho más poderoso que los que había experimentado anteriormente. Sin embargo, no era demasiado para él. El rayo intimidante anterior fue suficiente para hacer que los guerreros del estado del vacío sintieran presión, pero no le causó nada más que una tensión menor. Su cuerpo ya era tan duro como el de los seres del estado destino cuando alcanzó el segundo nivel del baluarte solar. Los ataques del estado del vacío eran básicamente inofensivos para él. «Vamos», rugió Suping, abriendo los brazos. Una deslumbrante luz dorada emanó de su cuerpo cuando estaba listo para dar el siguiente golpe. Revoloteaba en el aire con orgullo y brillantez en este momento, como si fuera un dios caminando sobre la tierra. El mundo estaba completamente oscuro detrás de las líneas de defensa. Muchas personas que se escondían en el refugio vieron la deslumbrante luz dorada. Las bestias salvajes que antes eran salvajes se detuvieron por completo cuando apareció la tormenta eléctrica que convocó Suping. El aire estaba plagado de una sensación de peligro bajo la tormenta, y las bestias salvajes estaban nuevamente intimidadas por los cielos. Los menos atrevidos entre ellos incluso se agacharon. Todas las criaturas habían tenido miedo a los rayos desde la antigüedad, sin mencionar esas nubes pesadas y sombrías causadas por la prueba del cielo que casi presionaban el suelo. Auge. Como si respondieran a Suping, las nubes surgieron aún más violentamente y dispararon otro rayo. No fue tan magnífico como el anterior, pero fue mucho más rápido y alcanzó a Suping en un abrir y cerrar de ojos. Suping estaba completamente envuelto por un rayo. El cabello plateado de Suping revoloteaba mientras estaba envuelto en la descarga de poder masivo, y una luz dorada brillaba en sus ojos. Sintió el dolor en su pecho cuando fue alcanzado por el rayo, pero no era grave. Solo hizo hervir su sangre. Prueba del cielo. Suping detectó un poder extraño en las nubes que estaban explotando. Parecía haber leyes escondidas dentro de las nubes, o algo que estaba más allá de ellas. Había participado en las pruebas de otras personas en el entierro del semidios casi 100 veces, pero su comprensión nunca había sido profunda. Todos los sentimientos que tenía antes de repente aparecieron en su corazón. La epifanía no era algo que sucedería sin motivo. Tenía que basarse en las experiencias y la comprensión de uno. Suping examinó ese poder mientras estaba en medio de la explosión de un rayo, y pronto entró en un misterioso estado de percepción. Prueba del cielo. Trueno. Boom. Suping cerró los ojos y se quedó en el aire. Nubes oscuras surgían y rugían como dragones sobre él. Los rayos que se disparaban parecían estar destruyendo el mundo. La gente podía ver los relámpagos brillantes en todos los lugares detrás de las líneas de defensa, que iluminaba el mundo bajo las nubes tenues. Esos rayos estaban medio congelados y golpeando algo. Parecía ser una batalla entre los cielos y un humano. La escena fue tan impactante que muchas personas quedaron asombradas. Auge. Auge. Suping estaba completamente cubierto de rayos y se volvió aún más brillante. Su cuerpo era como un cristal dorado. Los rayos consecutivos no extinguieron ni una pizca del poder divino en su cuerpo, pero hicieron que su piel fuera aún más perfecta. Envió una luz espléndida como si fuera un artefacto. Un patrón dorado abrasador estaba emergiendo en la espalda de Suping. Era un cuervo dorado que acababa de desplegar sus alas. El aura primordial de un demonio se extendió desde Suping. Básicamente, había heredado el linaje del cuervo dorado desde que alcanzó el segundo nivel del baluarte solar, y era esencialmente un pequeño cuervo dorado. El cuervo dorado era una bestia antigua cuya aura había sido expulsada del cuerpo de Suping debido a los rayos y se había infiltrado entre el cielo y la tierra. Anuncios de Put Future. ¿Es realmente humano? Siento que es una superbestia. Ji Yuanfen, Xue Yunzen y los demás estaban horrorizados. Suping no fue destruido en absoluto por la tormenta. Por el contrario, se estaba volviendo cada vez más fuerte, como si fuera a destrozar el mundo.
Solo el aura de Supin los había asombrado, haciéndolo sentir la necesidad de arrodillarse ante él. El hombre parecía aún más intimidante que el señor de las cuevas profundas. Ese tipo. Los reyes bestia que venían de todas direcciones se sorprendieron. Algunos de ellos temblaron como si estuvieran mirando a un ser supremo. El rey celestial del bien y del mal, el rey celestial del otro mundo y las otras bestias salvajes del estado del destino también estaban asustados. Todos tenían el mismo pensamiento. No podemos permitir que este humano continúe con la prueba. ¿Sería horrible si realmente pasara a la prueba? Aunque la idea rondaba en sus cabezas, ninguno de ellos se había atrevido a tomar acción. Se quedaron donde estaban como si hubieran sido arraigados. No tuvieron el coraje de atacar a Supin, que ya estaba liberando una presión magnífica, y no querían ser consumidos por los rayos. Ninguno de ellos estaba seguro de soportarlos como lo hizo Supin. El poder actual de los rayos había alcanzado el estado destino. Incluso He Yuanfen, el jefe adjunto y las muchas bestias del estado del destino también sintieron una gran presión. Si alguna vez se involucraran, enfurecerían a las nubes y las harían el doble de violentas. El cercano señor de las cuevas profundas se centró en absorber el poder astral de 1000 años. Ocultó su aura, temiendo que las nubes pudieran detectarlo y golpearlo también. Sus ojos se contrajeron cuando vio a Supin que flotaba a la misma altura donde estaba su cabeza. Fue aún más impactante ver el tatuaje dorado en la espalda de Supin. Ese es el aura de un antiguo demonio. Sintió el aura de un antiguo demonio de Supin. No podría estar más familiarizado con ese ambiente. La razón detrás de su evolución fue el poder de los antiguos demonios en su linaje. No esperaba que ese humano también tuviera el poder. También había un aura antigua, brillante y sagrada aparte del aura del demonio. Asombró al señor de las cuevas profundas desde el fondo de su corazón. No puedo dejar que pase la prueba. No puedo, la idea apareció en la cabeza del señor. No pensaba mucho en Supin antes, ya que todavía estaría a un nivel importante por debajo de él, incluso si se convirtiera en un guerrero legendario, todavía podría aplastar a Supin en pedazos. Sin embargo, el sentimiento ominoso del señor de las cuevas profundas se hizo más fuerte en ese momento. Finalmente rugió a los reyes bestias en el suelo: «Détenlo». El rugido resonó en el mundo y despertó a todos los reyes bestias que se habían perdido aturdidos debido a la prueba de Supin. Todos ellos cambiaron sus expresiones. He Yuanfen y los otros humanos también estaban conmocionados y enfurecidos. Todos ellos habían realizado la intención del señor. No hizo nada y, sin embargo, pidió a los otros reyes bestias que interrumpieran a Supin. Incluso si fueran asesinados, aún afectarían la prueba del cielo y aumentarían su dificultad. Supin también podría morir junto con ellos. Maldita sea. He Yuanfen y los demás estaban exasperados y solo podían intentar detenerlos. Los reyes de las bestias, sin embargo, se miraron desconcertados, sin atreverse a dar un paso adelante. Al ver eso, el señor de las cuevas profundas se indignó y miró a uno de los reyes de las bestias del estado del vacío. Ir. El rey bestia tembló pero no se atrevió a desobedecer. Rápidamente brilló y cargó contra Supin, que estaba en el cielo. Las expresiones de He Yuanfen y los demás cambiaron y trataron de detenerlo. Por otro lado, las bestias del estado destino también tomaron medidas. No atacaron a Supin, sino que simplemente bloquearon a He Yuanfen y a los otros humanos. He Yuanfen y sus compañeros estaban bastante ansiosos. La prueba era extremadamente importante en este momento. Pasar por la prueba en público era propenso a disturbios. Un rugido ensordecedor vino desde la distancia, exactamente en ese momento. Rugido. A lo lejos, en la ciudad base de Longjiang, el dragón infernal, que Supin había desplegado para ayudar a Xie Jinsui, se elevó hacia atrás y dejó escapar un rugido que resonó en todo el campo de batalla. El rugido había sido heredado de un rey dragón del estado estelar. Conmocionó y asustó a algunos de los reyes de las bestias del estado destino. Aunque su miedo pronto desapareció, sin embargo, estaban conmocionados. El dragón infernal voló rápidamente mientras producía un estallido resonante, ardiendo con rayos y fuego. Se estrelló contra el rey de las bestias del estado del vacío, y la luz divina salió de sus garras, destrozando al enemigo. El señor de las cuevas profundas estaba conmocionado y enfurecido. Podrían ser tragados si su energía afectara a Supin debajo de la tormenta eléctrica de Supin, pero su mascota de batalla no tenía miedo de nada. El ataque de las mascotas se consideraría como propio de Supin debido al poder del contrato. Podían resistir los rayos sin duplicar su poder. Ir. Bestias del estado destino, mátenlo.
Ojos sangrientos, vete. Rugió el señor de las cuevas profundas. Algunos de los reyes demonios del estado destino de las cuevas profundas cambiaron sus expresiones. La bestia demoníaca de los 1000 ojos en particular, temblando con los ojos contraídos. Miró al enfurecido señor de las cuevas profundas con desesperación en sus ojos, sin esperar que terminaría como carne de cañón antes de poder disfrutar del mundo que finalmente habían conquistado después de cientos de años de espera. Ah. La bestia demoníaca de los 1000 ojos se lanzó hacia adelante enojada, lista para morir con su pin. Anuncios de Put Future. El dragón infernal estaba ardiendo con poder astral e intentó detener al enemigo, pero había una gran brecha de fuerza entre ellos. Simplemente estaba congelado, incapaz de moverse más. Después de un boom, los rayos sangrientos desenfrenados se lanzaron hacia su pin. Su pin abrió los ojos en ese momento. Una luz brillante y nítida salió disparada de sus ojos a través de la oscuridad, iluminando el mundo. Sus ojos eran completamente indiferentes y sin emociones, como si hubiera visto todas las tragedias en el mundo humano. Miró hacia abajo fríamente con luz divina en sus ojos. Se elevó un rayo, destrozando los muchos rayos sangrientos. Entonces, se convirtió en un hacha de 12 de metros de largo y cortó al enemigo. Después de un boom, el espacio intermedio se agrietó. Incluso el espacio secundario también estaba agrietado. El hacha cortó directamente a la bestia demoníaca de los 1000 ojos. Los ojos de todo el cuerpo de la bestia demoníaca de los 1000 ojos casi saltan. Apenas podía creer que no había podido bloquear el ataque de su pin. Eso es imposible. Rugió, con la sangre y el alma ardiendo. Sin embargo, a la mitad del rugido, su cuerpo había sido cortado por el hacha relámpago. La escena fue más impactante para los muchos reyes de las bestias del estado destino que se encontraban abajo. La bestia demoníaca de los 1000 ojos. En la fase avanzada del estado del destino, no era débil en absoluto y, sin embargo, su pin la mató tan fácilmente. ¡Boom! Las nubes sobre la cabeza de su pin se agitaron aún más locamente después de detectar el ataque de la bestia demoníaca de los 1000 ojos y prepararon rayos más poderosos. Su pin levantó la cabeza y miró las nubes con esperanza. Los rayos anteriores no fueron lo suficientemente buenos para él. Esperaba a aquellos que han sido más poderosos y catastróficos. El camino del relámpago. Su pin cerró los ojos y volvió a contemplar después de examinar el intenso poder de los rayos a su alrededor. El señor de las cuevas profundas estaba bastante sombrío al ver a su pin contemplar. Su pin había crecido tanto en un solo momento, como si hubiera entrenado duro durante años. Después de mirar los rayos que se volvían cada vez más violentos, no instó a los otros reyes demonio a atacar más. Una de las bestias del estado destino ya ha atacado. Los demás no podrían haber enfurecido a las nubes a un nivel superior. Solo podían conseguir que los mataran. El señor de las cuevas profundas tuvo que actuar en persona, o pedirle al soberano del océano que lo hiciera. Sin embargo, no pudo encontrarla en este momento. De lo contrario, si atacara con su comprensión superficial de las leyes, las nubes probablemente lanzarían rayos que implicarían el poder de las leyes, lo que sería 10 veces más destructivo y podría matar a su pin fácilmente. Podría hacer lo mismo por su cuenta. Sin embargo, los rayos que iban a ser lanzados podrían ser demasiado poderosos para resistir, ya que estaba gravemente herido en este momento. Uf. El señor de las cuevas profundas absorbió rápidamente el poder astral acumulado para curarse a sí mismo. También rezó para que su pin estuviera gravemente herido, según la prueba, para que pudiera matarlo fácilmente más tarde. De vuelta al nivel del suelo, todas las bestias del estado destino se sintieron aliviadas al descubrir que el señor de las cuevas profundas ya no las instaba a atacar. Ji Xuanfen y los humanos también estaban relajados. Se detuvieron y miraron a su pin con preocupación, ya que las nubes eran evidentemente más violentas que antes. Se preguntaron si su pin podría sobrevivir. ¡Boom! En un abrir y cerrar de ojos, un poderoso rayo descendió del cielo y golpeó a su pin nuevamente. Su pin permaneció absolutamente inmóvil y resistió el impacto del rayo. Después de que terminó el efecto del rayo, un segundo me siguió de inmediato. Sin darle tiempo a su pin para descansar. Estallido. 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 Su pin parecía una pieza de hierro forjada por un rayo en el cielo. Todas las bestias salvajes esperaban que su pin fuera aplastado contra el suelo por los rayos, pero su cuerpo solo se volvió más y más brillante después de los golpes. Tan horrible. Cada rayo es tan poderoso como uno de mis ataques con toda mi fuerza. Los rayos son cada vez más poderosos. Ji Xuanfen estaba bastante conmocionado, ya que la destructividad de los rayos que soportó su pin fue aterradora.
Solo podría haber soportado 3 de ellos, incluso si estuviera en su mejor estado. Su Ping, por otro lado, había soportado 10 de ellos. Ye Wuxiu, Xue Yunzen y los demás que estaban cerca se quedaron sin palabras. Miraron a Su Ping, con la esperanza de que pudiera sobrevivir sin importar qué. El dragón infernal flotaba como un guardia junto a Su Ping, con la espalda contra él. Miró a su alrededor a todas las bestias salvajes, en caso de que alguna de ellas atacara en secreto. Auge. 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 En el cielo oscuro y vasto, no se podía escuchar nada excepto las explosiones de los rayos. El número de rayos había superado con creces la prueba habitual. Nadie sabía cuándo se detendrían. Capítulo 719. Invencible en el mundo prueba del cielo. ¿Qué es una prueba? Su Ping estaba envuelto en una luz dorada mientras flotaba en el cielo, completamente dedicado a su propio mundo. Examinó el aura de la prueba misteriosa y trató de encontrar su fuente. Podría aprovechar el poder de la prueba y usarlo para atacar si pudiera comprender los misterios detrás de él. A medida que continúa analizando, Su Ping descubrió gradualmente que la fuente de la prueba no se basaba en leyes, o al menos no en las leyes que él entendía. La prueba fue más profunda que las leyes. Contenía el poder de las leyes y las reemplazaba, como una especie de orden. No se sabía cuánto tiempo había pasado. Su Ping hizo todo lo posible para llegar al fondo de todos esos misterios dentro de sus mejores habilidades. Sin embargo, sintió que acababa de tocar la superficie de la prueba. Cuanto más estudiaba, más entendía su magnificencia y el poder de los cielos detrás de él. No puedo explorar más. La conciencia de Su Ping regresó rápidamente. Sintió que enfurecería a los cielos y terminaría siendo vaporizado si seguía explorando. El nivel era demasiado alto para que él lo explorara todavía. Dicho esto, la exploración no fue del todo inútil. Había captado un sentimiento de la prueba y podía fusionarlo en su técnica de espada, ataques o técnicas de movimiento corporal. Su Ping abrió los ojos y miró los rayos que todavía rugían locamente sobre su cabeza. Sus ojos estaban completamente llenos de relámpagos deslumbrantes de color púrpura. Sentía cada vez menos dolor, ya que su cuerpo se fortalecía con ellos, y la sangre del cuervo dorado se integraba mejor con su cuerpo. Mi resistencia a los rayos parece haber mejorado. Su Ping detectó los cambios drásticos que sucedieron en su cuerpo durante la prueba. La mayor parte del poder del rayo había sido bloqueado por su cuerpo. Lo que más lo había dañado era el poder de la prueba imbuido en él. El poder astral en sus células también había sido estimulado por el relámpago. Su estado era incluso mejor que antes de la prueba. Los rayos eran como tónicos para él. Esto debería terminar ahora. Su Ping miró las nubes rodantes en el cielo, que no eran tan densas como antes. La energía contenida en ellos parecía haber sido consumida en su mayor parte. Mientras pensaba en eso, los relámpagos consecutivos se detuvieron. Al momento siguiente, todas las nubes en el cielo se juntaron y comprimieron. Una vibra intimidante se extendió a medida que las nubes se juntaban. Incluso la expresión de Su Ping cambió un poco. Entrecerró los ojos mientras miraba hacia arriba. Ji Xuanfen y los otros humanos, así como las bestias del estado destino, estaban ligeramente asustados. Todos ellos sintieron que la energía dentro de las nubes era suficiente para destrozar el continente, si no el planeta. El señor de las cuevas profundas, que estaba absorbiendo poder astral en la distancia, también se sintió conmovido por este desarrollo. Aunque no sintió ningún poder de las leyes, el golpe ya estaba en el nivel de Star State en términos de energía bruta. No esperaba que Su Ping se enfrentara a una prueba tan horrible sin dejar de alcanzar el rango legendario. La bestia demoníaca de los 1000 ojos ciertamente había jugado un papel, pero el golpe no se habría debilitado demasiado incluso sin ella. ¡Dale! Su Ping abrió las manos con la luz divina reunida en sus ojos y la espada oscura en su mano. El tatuaje divino del cuervo dorado en su espalda se volvió aún más brillante. Los vapores de aire demoníaco negro también fueron arrojados desde la parte inferior de sus pies del lobo. Invocó el baluarte solar y desató una tremenda cantidad de aura demoníaca. Un vórtice gigantesco de 100 kilómetros de diámetro apareció en las nubes sobre la cabeza de Su Ping. Relámpagos y tormentas rugían en su interior. Auge. Una columna de rayos de 3000 metros de diámetro descendió como un dragón. En lugar de retroceder, Su Ping dio un paso adelante con su cabello plateado volando, yendo directamente hacia el rayo y cortando con su espada, con su brillante cuerpo dorado flotando sobre el oscuro aire demoníaco. Un aura de espada que tenía más de 1000 metros de ancho chocó con la columna de rayos y causó una onda de choque ensordecedora.
La enorme columna de rayos fue cortada y luego barrida de todos modos, descendiendo sobre el cuerpo de Supin. Después de un estallido resonante, el suelo bajo los pies de Supin fue golpeado con fuerza, produciendo un enorme cráter similar a una erupción volcánica. Los edificios cercanos se hicieron añicos. Ji Xuanfeng y los otros humanos ya se estaban escondiendo a distancia y observaban con nerviosismo. El dragón infernal, que había estado defendiendo a Supin, desapareció de su posición anterior en el cielo cuando cayó la columna de rayos. Supin lo recordó a la fuerza. Incluso si el dragón infernal estuviera dispuesto a hacerlo, Supin aún podía recordarlo con fuerza en su estado actual. El trueno se apagó gradualmente. Las nubes sobre las cabezas de todos parecían haberse quedado finalmente sin energía. Se dispersaron gradualmente y revelaron el cielo azul. Anuncios de Put Future. Había luz en el mundo otra vez. Todos miraron el lugar donde Supin flotaba cuando las nubes se dispersaron. Al instante vieron que todavía estaba allí, espada en mano. La luz divina se había desvanecido de su cuerpo, y su sangre brotaba a borbotones, goteaba de sus dedos y corría a través de la hoja, luego hasta el suelo. Señor. Su. Xue Yunzen y todos los demás se sorprendieron por las fuertes heridas de Supin. Una vez que vio el resultado, el señor de las cuevas profundas sonrió y declaró: «Estás muerto». Instantáneamente dejó de absorber el poder astral y desató un aura demoníaca. Finalmente podría matar a Supin, ya que Avenstess ya no estaba en el camino. Había recuperado la mitad de su fuerza al absorber el espeso poder astral que había estado encerrado durante 1000 años. Era un momento perfecto para atacar. Él está muerto. No esperaba que el último rayo fuera tan horrible. Creo que me habrían matado si lo hubiera tocado. El ataque fue probablemente al nivel de Star State. Soportó un ataque de Star State justo después de alcanzar el rango legendario y lo sobrevivió. Ya es algo de lo que estar orgulloso. Las bestias del estado destino mostraban sonrisas de alivio. Solo actuarían sin miedo si Supin estuviera muerta. Sin embargo, Ji Xuanfeng y los otros humanos se veían horribles. No esperaban un final así después de toda su lucha. No estaban dispuestos a ceder. Auge. Auge. El señor de las cuevas profundas se dirigió hacia Supin. La tierra retumbó bajo sus pies. Sin embargo, de repente se detuvo y luego miró a Supin después de solo dar unos pocos pasos. Todos vieron que fragmentos de luz dorada brillante volvían a salir del cuerpo de Supin. La luz que emanaba de su cuerpo, cubierto de sangre, emergió como hongos después de la lluvia. Supin fue inmediatamente envuelto en luz dorada nuevamente. Una vibra intimidante, que se sentía como la de un dios, se extendió desde él. Supin levantó la cabeza y miró indiferente e inexpresivamente al señor de las cuevas profundas. Sus ojos, llenos de luz divina, estaban fijos en el enemigo. El señor de las cuevas profundas parecía sorprendido. Supin parecía ser mucho más fuerte que antes de sobrevivir a los ataques de la prueba. Maldita sea. Fue el resultado de la prueba del cielo, que podría ayudar a consolidar tu cultivo. El señor de las cuevas profundas llegó a esa frustrante conclusión. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. De hecho, la sola idea de estremecerse había enfurecido a la siniestra criatura. Una bestia de Star State como ella misma había sido asustada por una nueva leyenda y pensó en retirarse. Vete al infierno. El señor de las cuevas profundas golpeó agresivamente. Las antiguas runas en sus alas aparecieron y salieron disparadas, levantando un océano de sangre en el aire. El océano de sangre se expandió y cubrió decenas de miles de metros en el cielo. Su hedor hizo que muchas bestias salvajes tuvieran dificultad para respirar. El señor de las cuevas profundas gruñó mientras se paraba sobre el océano ensangrentado, luego salió como un demonio. Un dominio lleno de demonios apareció nuevamente y oscureció el mundo. Supin se estaba volviendo cada vez más brillante sobre el océano de sangre. Supin se volvió más frío y cada vez más brutal al enfrentarse a ese infernal océano de sangre. Una extraña luz brilló en sus ojos. Salió. Se escuchó un estallido explosivo. El aire se volvió turbulento y el maldito océano se enfureció. Descendían relámpagos bajo sus pies como una flor vigorosa. Caminó sobre lotos relámpago. El señor de las cuevas profundas se sorprendió al ver los rayos debajo de los pies de Supin. ¿La ley del rayo? Esto es imposible. Es una ley perfeccionada del relámpago. Se sentía como si se estuviera volviendo loco, incapaz de creer lo que estaba viendo. Supin acababa de ingresar al nivel legendario, pero había percibido la ley del rayo. La ley era incluso más completa que lo que Supin había mostrado con su técnica de espada. Era casi una ley completa. Pasaste 1000 años en las cuevas profundas, deberías haberte quedado allí.
La luz divina y los relámpagos brillaron desde Su Ping. Captó el camino intermedio del rayo mientras pasaba por la prueba. Gracias a las sugerencias hechas por el sistema, luego se actualizó a la ruta avanzada del rayo. El camino avanzado del relámpago estaba estrechamente relacionado con las leyes. Anuncios de Put Future. De hecho, Su Ping había percibido las leyes y las trayectorias de los rayos de la prueba, y había captado una comprensión mucho más profunda. Después de todo, había participado en demasiadas pruebas de otras personas y entendió muchas cosas de esas experiencias de vida o muerte. No fue sorprendente que su comprensión de la trayectoria de los rayos se hubiera actualizado al nivel avanzado. Déjame probar mi técnica de espada recién creada con tu cuerpo. Su Ping levantó la mano. El poder astral en sus células surgió como una marea. Un relámpago saltó alrededor de su muñeca, y muchos más relámpagos también se deslizaban en el vacío. Parecía estar apretándolos a todos. Prisión relámpago. Espada del vacío catastrófico. Los deslumbrantes rayos se comprimieron en la espada en la mano de Su Ping. La espada también estaba cubierta por una espesa aura demoníaca. Una vez que se reunió la luz divina, la espada se volvió tan brillante que lanzó un aura de rayo púrpura y negro que destrozó el mundo. No perderé. Morir. El señor de las cuevas profundas rugió conmocionado y furioso. El aire demoníaco se extendió por todos sus puntos de acupuntura y cubrió la mitad del cielo, haciéndolo parecer un señor supremo demoníaco que riza la sangre. Barra oblicua. Su Ping salió con ojos brillantes y cortó usando el aura de espada reunida en su mano. Miles de truenos retumbaron al mismo tiempo. Eso fue todo lo que nadie pudo oír. Entonces, el aura de la espada se extendió a casi 3000 metros de largo y cortó al señor de las cuevas profundas justo al final. Cuando cayó el aura de la espada, el océano sangriento bajo los pies del señor de las cuevas profundas se agitó y luego se dividió. El océano se había dividido sin control cuando el aura de la espada se acercó a él, como si no pudiera soportar la presión. Todas las criaturas presentes estaban demasiado sorprendidas para decir algo después de presenciar tal ataque. Auge. Una explosión ensordecedora estalló. Los demonios que rugían alrededor del señor de las cuevas profundas fueron desgarrados por los rayos reunidos en el aura de la espada. El puño altamente levantado de su señor estaba congelado. Al momento siguiente, su cuerpo explotó y se partió en dos. El espacio se había derrumbado en el lugar donde el cuerpo masivo fue dividido en dos, y el violento rayo de destrucción destrozó su cuerpo, convirtiéndolo en una tormenta de sangre. Su sangre y piel se desprendieron, dejando que los huesos se derrumbaran como rascacielos. Provocaron un ruido tan fuerte como el de un deslizamiento de tierra, enterrando muchos edificios y bestias salvajes. Un ataque, y solo quedaron los huesos. Los reyes demonio del estado destino se sorprendieron tanto al ver esa escena que no supieron qué decir. El señor de las cuevas profundas había sido derrotado. Había sido asesinado por Su Ping con un ataque. Incluso su sangre y carne también habían sido destruidas. Tenía que señalar que Su Ping era solo un nuevo guerrero legendario. Una nueva leyenda había matado a un enemigo del estado estelar, que estaba más allá de la imaginación de cualquiera. Ji Xuanfeng y los otros humanos miraron la escena con incredulidad, sintiendo que estaban soñando. Ya habían sido abrumados por la desesperación momentos antes, pero luego Su Ping les dio una nueva esperanza, y nada podría destruir esta esperanza nunca más. Una vez que el señor de las cuevas profundas muriera, las mareas de bestias pronto colapsarían, ya que nadie podría resistir el poder de Su Ping. Muerto, está muerto. Fuimos salvos. Shui Yunzen y los otros guerreros legendarios estaban aturdidos. Algunos ya estaban derramando lágrimas calientes, ya que realmente no había sido una victoria fácil. Demasiados hombres habían sido sacrificados en esa guerra. Había cadáveres por todas partes. Todos los guerreros mascotas de batalla que habían luchado hasta el final eran héroes. Aunque muchos de sus nombres eran desconocidos. En el aire, Su Ping respiró pesadamente. Acababa de pasar la prueba y su cultivo aún no se había consolidado por completo. El ataque anterior casi había tomado el 90% de todo el poder de su cuerpo. Sin embargo, el resultado fue bastante obvio. Combinando las leyes del rayo y la aniquilación, junto con el sentimiento de la prueba del cielo que había comprendido, el ataque fue 10 veces más poderoso que su espada del vacío. Murió. El señor de las cuevas profundas definitivamente estaba muerto. Su Ping pudo decir que su cuerpo había sido destrozado y su vitalidad completamente destruida por la ley del rayo. Incluso la energía restante había sido aniquilada. No podría haber estado más muerto.
La humanidad había ganado la batalla. Su Ping no pudo evitar rugir para expresar su alegría. Su rugido resonó en el cielo y en el vasto campo de batalla. La bestia del estado destino salió de su conmoción. Temblaron y palidecieron al considerar el resultado. El señor de las cuevas profundas había muerto y el monstruo Su Ping aún estaba vivo. Incluso el señor de las cuevas profundas había sido asesinado por él. ¿Quién podría derrotarlo? Este humano, ya es invencible en el mundo. Capítulo 720. Salto. Un nuevo capítulo, fin del volumen V. Correr. El rey celestial del bien y del mal fue el primero en reaccionar. Simplemente abrió el espacio y salió corriendo con zumbidos en los oídos, incapaz de creer nada de lo que había visto. El señor de las cuevas profundas había sido derrotado y asesinado. El cultivo de Star State no fue suficiente para derrotar a Su Ping, que acababa de convertirse en un guerrero legendario. Eso fue increíble. ¿A dónde crees que vas? Su Ping notó que el rey celestial del bien y del mal estaba escapando en el espacio secundario. El rey celestial no se veía por ningún lado en el mundo exterior, pero los ojos llenos de rayos de Su Ping lo vieron mientras corría a toda velocidad en el espacio secundario. Barra oblicua. Su Ping se quedó quieto y cortó hacia adelante. Se escuchó un boom, luego se abrió el vacío. El aura de la espada alcanzó al rey celestial del bien y del mal en el espacio secundario. Mientras sentía el aura de la espada punzante detrás de su espalda, el rey de las bestias, una vez exaltado, suplicó, aterrorizado: «Me rindo. Estoy dispuesto a rendirme». El rey de las bestias que había dominado el planeta azul durante 1000 años estaba arrodillado en el espacio secundario y suplicaba piedad frente al aura de espada invencible de Su Ping. Pero Su Ping no estaba dispuesto a gastar nada. El rey celestial del bien y del mal ya estaba en la cima del estado del destino. Nadie sabía lo que había ganado en la batalla. Las cosas serían complicadas si llegara al estado estelar después de escapar. Además, había matado a muchos humanos. Todavía había sangre humana en sus garras y cola. No. Mirando el aura de la espada que aún avanzaba, el rey celestial se dio cuenta de que Su Ping estaba decidido a matarlo. El miedo en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por agresión. Rugió y desató un poder de dragón oscuro como un intento de resistir el ataque. Sin embargo, el aura de la espada era indestructible. Destrozó toda la energía que encontró. Luego, brilló y cortó la cabeza del dragón negro. Después de un fuerte bam, un rayo explotó y voló su cuello en pedazos. Su cuerpo fue expulsado del espacio secundario y cayó miles de metros. Las otras bestias del estado del destino miraron el cadáver del rey celestial mientras temblaban de miedo. Algunos cayeron de rodillas y suplicaron. Algunos de los otros, sin embargo, abrieron el espacio y huyeron. Los reyes bestia de los niveles inferiores eran iguales. Todos ellos brillaron y se dispersaron en pánico. La batalla ya estaba perdida. Tuvieron que correr para salvar sus vidas. Ji Xuanfeng y los demás tenían la intención de perseguirlos, pero ya estaban exhaustos después de ayudar a Su Ping a atacar al señor de las cuevas profundas anteriormente. Podrían terminar muriendo si decidieran perseguir y acorralar a esas bestias. Su Ping miró a las bestias que corrían y centró su atención en las del estado destino. Justo cuando estaba a punto de actuar, de repente sintió algo y se dio la vuelta. Luego, vio una sombra que escapaba rápidamente de los restos del señor de las cuevas profundas. ¿No está muerto? Su Ping se sorprendió bastante al detectar el aura del señor de esa sombra que huía. El señor de las cuevas profundas no había sido asesinado. Solo estaba fingiendo estar muerto. Luego ignoró a las criaturas del estado destino y rápidamente fue tras la sombra con un rayo debajo de sus pies. Las bestias del estado destino estaban encantadas de verlo irse y rápidamente corrieron hacia él. Wosh. Su Ping brilló cerca de un área determinada. Cortó con su espada, y una grieta negra apareció frente a la sombra. La sombra aparentemente era una bestia de no más de 2 metros de altura. Tenía orejas largas y puntiagudas y se parecía al antiguo señor de las cuevas profundas, pero ya no llevaba la seriedad del señor de las cuevas profundas. Parecía ser una versión debilitada y encogida. Casi te escapas. Los ojos de Su Ping estaban fríos. Ese rey demonio de Star State era realmente bueno escapando y casi logró escapar. Una vez que volvió a ver a Su Ping, se arrodilló desesperadamente y se inclinó en voz alta. Por favor, perdóname la vida. He perdido todo mi poder. Esto es solo un remanente de mi cuerpo que logré preservar. No puedo recuperar mi fuerza, no importa cómo entrene. Regresaré a las cuevas profundas y nunca más volveré a salir. Ji Xuanfeng y los demás que acababan de alcanzarlos se sorprendieron al ver y escuchar al señor de las cuevas profundas.
Ya era bastante sorprendente que la criatura todavía estuviera viva. Fue un shock adicional verlo rogar de una manera tan patética. Finalmente rompió el sello en las cuevas profundas y escapó, pero luego corrió de regreso a las cuevas profundas, jurando no volver a salir debido a Supin. Fue bastante lamentable. Supin se burló. Él nunca lo perdonaría. ¿Cuántos humanos habían muerto en todo el mundo? Justo cuando estaba a punto de matarlo, de repente pensó en la formación de sellado en la parte más profunda de las cuevas. Dijo con calma. Déjame preguntarte, ¿qué está confinado en la formación de sellado que se encuentra en las cuevas profundas? Ji Xuanfeng y los demás que escucharon la pregunta de Suping se sorprendieron un poco. Nunca habían sido conscientes de esa cosa. El señor de las cuevas profundas, que parecía un gnomo flaco en este momento, estaba atónito por lo que Suping acababa de decir. Preguntó mientras mostraba pupilas contraídas. ¿Has estado allí? No responda mi pregunta con otra pregunta. Dos relámpagos salieron disparados de los ojos de Supin y dispararon al señor de las cuevas profundas como cuchillas afiladas, provocando una gran explosión y dejando una gran área quemada. No eran simplemente rayos, sino un poder que contenía la ley del rayo. El señor de las cuevas profundas gritó y confesó. Espera, hay un monstruo más fuerte que yo dentro de la formación. Todos quedaron impactados por esa revelación. Supin cambió ligeramente su expresión. ¿Un monstruo que era incluso más fuerte que el que acababa de vencer? ¿Es eso así? Suping miró al señor de las cuevas profundas. ¿Qué es? ¿Por qué estaba sellado? ¿Fue sellado por ti? El señor de las cuevas profundas gimió, absteniéndose de responder las preguntas de Suping. Al ver sus ojos evasivos, Suping se volvió frío y cortó a la criatura. Un bang resonó, luego el aura de aniquilación cortó la mitad de su brazo y cuerpo. El señor de las cuevas profundas estaba muy asustado. Gritaba. Alto. Parar ahora. Hablar. No me presiones demasiado. Ese monstruo es mucho más fuerte que yo. Puedo enviar fácilmente un mensaje telepático a mi clon allá atrás y ordenar a los reyes bestias que dejé allí que destruyan la formación. Todos nosotros estaremos condenados si las cosas de adentro son liberadas. Rugió el señor de las cuevas profundas. Ji Xuanfeng y los demás estaban pálidos de miedo. Supin, sin embargo, no creyó completamente lo que dijo el señor. Sintió que estaba fanfarroneando. Supin declaró bruscamente. Ya los habrías liberado si fueras realmente capaz de hacer eso, especialmente cuando fuiste atrapado por mí. De lo contrario, no habrías hecho tal confesión para disuadirme de matarte. Ya que no estás dispuesto a confesar, simplemente te llevaré con cierta persona. Fácilmente examinaría tus recuerdos. Veremos de qué se trata. Naturalmente, la persona a la que se refería era Joanna. Podía leer los recuerdos de cualquiera más débil que ella con técnicas piadosas secretas. El alma de Joanna era más poderosa que la del señor de las cuevas profundas. Después de todo, su yo original era un dios de reglas. State God Warriors eran simplemente sus lacayos. No presiones demasiado. El señor de las cuevas profundas estaba realmente asustado. No sabía si Suping estaba diciendo la verdad, pero con todo lo que había hecho hasta ahora, ya no se atrevía a subestimar a ese humano. Suping se burló y extendió su mano, listo para atraparlo. El señor de las cuevas profundas se volvió agresivo al ver que Suping estaba decidido a atraparlo. Gritó. Entonces muramos juntos. Su garganta fue agarrada por Suping justo después de decir eso. Anuncios de Put Future. ¿Cómo? Suping miró al señor de las cuevas profundas, que había perdido todo su cultivo y solo tenía energía del estado del vacío. Él podría matarlo con facilidad. El señor de las cuevas profundas tembló de furia al notar cómo la pregunta estaba teñida de desdén. Declaró con certeza brutal. Solo espera. Acabo de ordenar a mi clon que destruya la formación de sellado. Suping frunció el ceño. Estaba un poco preocupado, pero estaba más inclinado a creer que era un farol destinado a encontrar una oportunidad de sobrevivir, a juzgar por el extraño comportamiento del señor. Auge. Un terremoto sacudió repentinamente la zona. Suping y los demás reaccionaron de inmediato al cambio. ¿Había realmente algo horrible a punto de salir? Suping también tenía el rostro contorsionado. Jajaja, continúa. Te advertí que no me presionaras demasiado, pero tenías que hacerlo. Ahora, prepárate para morir conmigo. El señor de las cuevas profundas se rió. Déjame decirte la verdad, ya había destruido la formación cuando cortaste mi cuerpo. Jaja. Vete al infierno. Los ojos de Suping estaban fríos. Apretó los puños y estuvo a punto de apretarlos.
El señor de las cuevas profundas tenía algunos problemas para respirar, pero su rostro estaba excesivamente rojo. Parecía estar extasiado, o tal vez delirando. Se rió y dijo: no sé qué está sellado en la formación, pero puedo sentir la horrible energía contenida dentro de ella. Protegí la formación de sellado durante años, temiendo que pudiera romperse. Pero ya no tengo que hacerlo. Si quieren matarme, pueden seguir adelante y unirse a mí en la muerte. Su cuerpo explotó antes de que tuviera la oportunidad de terminar la frase. Un rayo salió disparado del cuerpo explosivo y lo evaporó en la nada. No quedaron ni cenizas. A pesar de que el señor de las cuevas profundas había explotado y desaparecido, Ji Xuanfen y todos los demás palidecieron cuando comenzó el terremoto. Después de todo, lo que dijo el señor fue demasiado espantoso. Nunca habían sabido que algo tan horrible estaría sellado dentro de las cuevas profundas. Jefe, ¿sabe lo que está sellado allí? Alguien miró a Ji Xuanfen. Ji Xuanfen respondió con tristeza. No. Nunca había oído hablar de algo así en las cuevas profundas. El Tower Master de primera generación probablemente lo sepa. El Tower Master de primera generación. Ye Wuxiu y los demás estaban un poco pensativos después de recordar a su predecesor. Xue Yunzen saltó rápidamente. Voló a la distancia y luego volvió con otra persona. La persona era exactamente Nie Wofen, quien había luchado contra el señor de las cuevas profundas en un encuentro anterior. La piel de Nie Wofen se había agrietado en este momento, derramando sangre por todas partes. Su cabello previamente rojo había perdido su brillo, volviéndose como hierba seca. Sus mejillas eran delgadas. Estaba extremadamente débil, como si todas sus reservas de grasa hubieran sido extraídas. Maestro de la torre, ¿sabe qué monstruo está sellado dentro de las cuevas profundas? Preguntó alguien tan pronto como sea posible. Nie Wofen levantó sus débiles ojos. Ya no parecía un hombre joven. Era más como un anciano moribundo. Esa es una formación de la antigüedad. Yo no sé nada al respecto, respondió Nie Wofen con voz débil. El corazón de todos se puso pesado después de escuchar eso. Ni siquiera Nie Wofen sabía lo que contenía. ¡Bum! Entonces el terremoto se hizo aún más violento. No sucedió solo debajo de sus pies, sino detrás de todas las líneas de defensa e incluso en todo el distrito subcontinente. ¡Qué ruido tan fuerte! ¿Qué clase de monstruo podría ser ese? Todos parecían desesperados, ya que el ruido era 100 veces más horrible de lo que podría haber causado el señor de las cuevas profundas. Su Ping tenía una mirada de angustia. Entonces, el drástico terremoto se detuvo abruptamente sin la más mínima réplica exactamente en ese momento. Todos se miraron desconcertados. De repente, uno de ellos exclamó: «¡Mira el cielo!». Todos miraron hacia arriba, solo para quedar estupefactos por lo que estaban viendo. Se podía ver un planeta gigante en el cielo en lo alto. También había un enorme anillo alrededor del planeta. Además de ese, también había múltiples planetas de diferentes tamaños, probablemente debido a la perspectiva del espectador. Sin embargo, todos ellos podían verse claramente. Incluso los bosques verdes, los mares azules y los continentes marrones se podían apreciar en uno de los mundos más grandes. Eran tan vívidos como los que se ven en los observatorios de la Tierra, que estaban más allá de su atmósfera. ¿Qué está pasando? Todo el mundo estaba aturdido. ¿El cielo sobre sus cabezas cambió en un abrir y cerrar de ojos? ¿Fue una ilusión? Aparentemente no. Su Ping estaba igual de aturdido, sin saber lo que había sucedido. El sistema eligió ese momento exacto para enviar un mensaje que reverberó en la cabeza de Su Ping, todo con el ya familiar estilo informal y perezoso. Se ha detectado que el anfitrión se encuentra actualmente en la zona menos próspera del sistema solar. Reubique la tienda en un área con al menos nivel 3 de prosperidad dentro de una semana. Su Ping se sobresaltó. ¿Sistema solar? ¿Menos próspero? Confundido, rápidamente preguntó: ¿qué está pasando? ¿Qué sistema solar? El planeta anfitrión acaba de saltar y alinearse en otro sistema solar, que actualmente está prosperando. El planeta anfitrión tiene la economía más débil de todo el sistema solar. Reubique lo antes posible para garantizar el funcionamiento normal de la tienda, respondió el sistema casualmente. Su Ping parpadeó, claramente aturdido. ¿Un salto planetario? ¿El planeta azul ya no está en el antiguo sistema solar? Su Ping de alguna manera podía creer que todo era cierto, con solo mirar los planetas de diferentes tamaños sobre su cabeza. Aún así, fue difícil aceptar el cambio. ¿Fue el terremoto anterior el efecto secundario del salto planetario? Entonces, el señor de las cuevas profundas activó una matriz de teletransportación para facilitar un salto planetario, justo cuando destruyó el sello en las cuevas profundas.
Suping apenas podía pensar con claridad. Mirando a los guerreros legendarios igualmente atónitos, le preguntó a Ji Xuanfen. Jefe, ¿podría dirigirse a las cuevas profundas y ver qué sucedió? Ji Xuanfen. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Su expresión cambió después de ver la mirada severa en los ojos de Suping. Apretó los dientes y luego dijo. No hay problema. Puedo ir allí. Suping dijo aliviado. Ve ahora si puedes. Sospecho que lo que se liberó de la formación de sellado no era una bestia salvaje. Es una larga historia. Será mejor que confirmes esto primero. Los labios de Yi Xuanfen se torcieron. Entonces, ¿solo soy una rata de laboratorio? Sin embargo, habiendo llegado todo a ese punto, ya había dejado de lado su propia seguridad. Él asintió. Ningún problema. Me iré ahora. Luego agitó su mano y desapareció. Suping lo había enviado a las cuevas profundas, principalmente porque había 4 bestias del estado del destino más fuera de la formación de sellado con las que otras personas difícilmente podían lidiar. No hay necesidad de entrar en pánico. Es muy probable que hayamos llegado a otro sistema solar, dijo Suping. Todos abrieron los ojos sorprendidos. Esa información era bastante difícil de creer. ¿Ya no estamos en el antiguo sistema solar? Anuncios de Put Future. El planeta acaba de completar un salto de larga distancia. Probablemente estemos en otro sistema solar donde el planeta azul no es el único lugar con civilizaciones. También hay vidas en otros planetas. Si estoy adivinando correctamente, creo que nos hemos mudado a una región más habitable en la Federación, dijo Suping. Todo el mundo estaba aturdido por lo que había dicho Suping. ¿Un salto planetario? Nunca habían oído hablar de eso. Durante mucho tiempo habían soñado con viajar a través del vacío del espacio si podían llegar al estado estelar, para luego llegar a los sistemas solares habitables en la Federación. Sin embargo, Suping acababa de afirmar que todo el planeta azul había saltado a un próspero sistema solar, presumiblemente de la Federación. Era casi como mudarse de un pueblo remoto y árido a una metrópolis populosa. Eso estaba más allá de la razón y la lógica. Pero las extraordinarias vistas en el cielo los habían convencido parcialmente de lo que les dijo Suping. Sin embargo, todavía había muchas más preguntas. ¿Qué tipo de poder milagroso podría haber soportado un salto planetario? Y la siguiente pregunta candente. ¿Cuál era el sistema solar al que habían llegado? ¿Podrían adaptarse a ese lugar? Todos los sistemas solares habitables de la Federación habían sido modificados de acuerdo con los requisitos de la vida humana. Cualquier humano podría vivir allí. Los rayos cósmicos y la luz del sol eran similares. Sin embargo, todavía había idiosincrasias. Después de todo, incluso en el planeta azul, los que vivían en el ecuador y los que vivían en los polos obviamente tenían diferentes colores de piel. Mira, algo viene. Es una nave espacial. Realmente es. Alguien notó que una enorme nave espacial se acercaba a la atmósfera. Parecía tener solo el tamaño de una semilla de sésamo, pero probablemente era 10 veces más grande que los portaaviones más grandes de la antigüedad, ya que podían verlo con sus propios ojos. Lo que dijo parece ser cierto. Todos estaban cada vez más convencidos de las cosas que afirmaba Suping cuando vieron que la nave espacial se acercaba. Se pusieron ansiosos. Todos ellos eran recién llegados. Ese tenía que ser un lugar próspero en la Federación si se hubieran construido naves espaciales en ese sistema solar, que posiblemente albergaría a muchos expertos. ¿Eh? La nave espacial se detuvo. Mira, la nave espacial está aterrizando. Parece estar entrando, pero está bloqueado. Alguien pronto se dio cuenta de que la nave espacial era rara. Atravesaba la atmósfera y disparaba lo que parecían ser cañones láser. Sin embargo, no logró romper los obstáculos invisibles y permaneció bloqueado fuera de la atmósfera. No creo que puedan entrar. Todos descubrieron, para su asombro, que su atmósfera era más dura de lo que pensaban, dado que cada vez más naves unían esfuerzos para entrar. Suping pensó en el reciente salto planetario y la formación de sellado en las cuevas profundas. ¿La energía previamente contenida sigue protegiendo al planeta azul? ¿Se rompería en pedazos el planeta azul sin la protección de esa extraordinaria energía durante el salto anterior? Sin embargo, la energía se agotará tarde o temprano. Suping estaba solemne, preguntándose qué pasaría cuando las naves espaciales aterrizaran en el planeta azul más tarde. Siguiendo la lógica, el planeta azul pertenecía a la Federación, y todavía estaba dentro de un sistema solar de la Federación. Debe estar bajo la protección de las leyes federales. Esas personas seguramente no se atreverían a hacer nada.
Todos, eliminen a las bestias salvajes restantes y esperen hasta que regrese el jefe, dijo Suping mientras retiraba la mirada del cielo. Todos finalmente recordaron que todavía había muchas bestias salvajes detrás de las líneas de defensa. Todos los reyes de las bestias habían huido, pero las bestias salvajes ignorantes e intrépidas de rango inferior todavía buscaban comida. Así es. Cuidemos primero las mareas de bestias. Vamos. Todos comentaron. No habían podido acabar con los duros reyes de las bestias, pero les resultó bastante fácil lidiar con las bestias salvajes inferiores. Suping centró su atención en Eavenlock después de que se dispersaron y se fueron. El poder astral que se filtraba del sello se había mantenido durante 1000 años. Era tan denso como la miel y se volatilizaba gradualmente. Suping simplemente había volado hacia el sello. Una vez que llegó allí, llegó a la conclusión de que nada era más confiable que su propia fuerza. Tenía que hacerse más fuerte. También había muchas naves espaciales fuera de la atmósfera en este momento. Nadie sabía cuándo se desvanecería el poder que protegía al planeta azul. Los extranjeros posiblemente podrían verse tentados por el espeso poder astral que podrían consumir. Uf. Suping llegó al poder astral parecido a la miel y activó el Chaos Star Charts. Todas sus células absorbieron el poder locamente, como si fueran motores. Todo el poder astral afluyó a su cuerpo. Lo absorbió incluso más rápido que el señor de las cuevas profundas, particularmente debido a la diferencia en las artes de cultivo que practicaban. Suping pronto sintió que todas las células de su cuerpo se habían llenado de poder astral. Su aura estaba en aumento. Las impurezas se eliminaron cuando el poder astral entró en su cuerpo, convirtiéndose en el poder astral más puro. Suping percibió que las células de su cuerpo se abultaban a medida que se comprimía el poder astral. Las células se volvieron más y más sustanciales que antes. Ya no estaban vacíos. Cada célula era como un pequeño planeta sólido. Suping cerró los ojos y comprimió el poder astral en su cuerpo, hasta que sus células se llenaron por completo. Cuando comprimió el poder astral una y otra vez, pasó de gas a fluido, todo hasta que se amontonó en sus células como polvo de estrellas de hormigón. Sus células estaban mutando y emitiendo luz. Todo el cuerpo de Suping brilló cuando miles de millones de células mutaron al mismo tiempo. Su piel se agrietó por completo y reveló una nueva piel. Todas las impurezas de sus células también fueron exprimidas. Se volvió más ligero y brillante, como si hubiera vuelto a nacer. Se sacudió las impurezas de la superficie de su cuerpo. Su piel era clara, aparentemente hecha de gotas de agua, que eran elásticas, flexibles y llenas de poder. Suping abrió lentamente los ojos y descubrió que el mundo era más claro. Las células dentro de sus ojos parecían haber evolucionado. Todos sus sentidos también habían sido mejorados. Creo que he llegado a la cima del estado del océano. Después de verificar el magnífico poder astral en su cuerpo, Suping sintió que podría liberar una cantidad horrible de energía si detonaba las células similares a planetas en su cuerpo. Tenía docenas de veces más poder astral que antes. Sentía que podía matar al señor de las cuevas profundas con nada más que la espada del vacío si alguna vez se volvían a encontrar. Él podría romper la defensa del enemigo con la ley de aniquilación adjunta a la espada del vacío, y luego matarlo. Siempre que hubiera suficiente energía. ¿Eh? ¿El poder astral se ha ido? Suping miró hacia adelante y no encontró mucho poder astral más allá del sello. Cruzó la barrera e inmediatamente vio un vasto terreno y, sin embargo, quedaba un poco de poder astral sobrante en el suelo. Los ojos de Suping se abrieron. Solo absorbí el poder astral que había sido sellado durante 1000 años. Pero acabo de llenarme. Suping murmuró y se preguntó si el señor de las cuevas profundas había absorbido demasiado y no le había dejado mucho. Pensó que era una posibilidad bastante plausible. El señor de las cuevas profundas probablemente volvería a enfurecerse hasta la muerte si estuviera vivo y supiera lo que Suping estaba planeando, ya que solo tenía una décima parte de lo que Suping tenía. Y, sin embargo, tuvo que asumir la culpa a pesar de que ya estaba muerto. El Eavenlock se ha roto. Se romperá lentamente si no se repara, y el mundo interior se mezclará con el planeta azul. Quizás el planeta azul se volvería mucho más grande, tal vez incluso el doble de grande que antes. Suping dejó escapar un suave suspiro. No estaba mal que el planeta azul se hiciera más grande. Después de todo, los planetas cercanos sobre su cabeza parecían ser mucho más grandes que el planeta azul. El planeta azul parecía un enano frente a ellos. Los humanos tendrían que quedarse quietos por el momento.
Después de todo, era imposible hacer que el planeta volviera a saltar a menos que algún superexperto actuara. Sin embargo, los expertos que eran capaces de hacer eso tenían que ser los mejores del universo, y los dignatarios de primer nivel en la Federación.